Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase. Primero leyendo la parte de lo que es el enunciado del ejercicio. Que dice, ejercicio 1. El Banco Nacional realiza las siguientes transacciones en su sección caja. T. Cheques ajenos revisados y remitidos a la Cámara de Compensación. Tenemos 1000 cheques del Banco Santa Cruz, bolivianos 600.000. 800 cheques del Banco Mercado, bolivianos 700.000, 900 cheques del Banco Ganado, bolivianos 850.000, 500 cheques del Banco Créditos, bolivianos 400.000, 300 cheques del Banco Luna, bolivianos 150.000, 200 cheques del Banco de la Unión, bolivianos 200.000, 50 cheques del Banco Estatal, bolivianos 720.000. Cheques propios recibidos, 600 cheques del Banco Santa Cruz, bolivianos 580.000, 800 cheques del Banco Mercado, bolivianos 720.000, 800 cheques del Banco Ganado, bolivianos 650.000, 600 cheques del Banco Créditos, bolivianos 900.000, 400 cheques del Banco Luna, bolivianos 50.000, 100 cheques del Banco de la Unión, bolivianos 100.000, 10 cheques del Banco Estatal, 120.000. Este es en cuanto a cheques propios recibidos. Cheques propios rechazados por el banco, 60 cheques del Banco Santa Cruz, bolivianos 60.000, 80 cheques del Banco Mercado, bolivianos 72.000, 80 cheques del Banco Ganado, bolivianos 65.000, 100 cheques del Banco Crédito, 180.000 bolivianos. Cheques ajenos rechazados en Cámara de Compensación, 100 cheques del Banco Santa Cruz, bolivianos 100.000, 10 cheques del Banco Mercado, bolivianos 10.000, 50 cheques del Banco Créditos, bolivianos 50.000, 20 cheques del Banco de la Unión, bolivianos 20.000. Se pide realizar la primera cámara de compensación, realizar la segunda cámara de compensación, perdón, y realizar los ejercicios contables correspondientes. Entonces vamos a hacer la primera. Gracias. Vamos a hacer la primera cámara de compensación en este caso. Vamos a empezar a resolver los ejercicios. Entonces, tenemos que realizar la primera cámara de compensación, ¿no? Que va a tener unos datos. Y hay un cuadro. El cuadro es, tenemos saldo a favor, saldo a favor, luego es cheques ajenos, así lo voy a poner, cheques ajenos, luego está monto, número, bancos, los bancos intervinientes, luego tenemos cheques propios, de la misma manera que el anterior existe número, monto, luego está saldo en contra,
Entonces, esto llegaría a ser un cuadro. Como les iba indicando, esto es un cuadro. Tenemos el cuadro que va a ser de esta forma. Entonces vamos a empezar a registrar primero el primer enunciado, que nos dice cheques ajenos revisados. Entonces tenemos esta sección que dice cheques ajenos. Vamos a registrar ahí. Primero está el monto de 600,000. Un monto de 600,000. En cuanto a sección de cheques ajenos, ¿cuántos cheques se ha emitido? La cantidad, en este caso nos dicen que son 1000 cheques. Entonces, número de cheques son 1000. Bien. ¿Qué banco es? ¿Qué banco es este cheque que estamos registrando más el monto? Banco Santa Cruz. Santa Cruz. Antes voy a pasar luego a registrar todos los bancos. A ver, primero tengo Banco Santa Cruz, luego tengo Banco Mercado, luego tengo el Banco Ganado, luego tengo el Banco Créditos, también está el Banco Luna, de igual manera está el Banco de la Unión, luego está el Banco Central, es el estatal, ¿no? El Banco Central de Bolivia. En ese caso, nuestro banco estatal. Y no tenemos los bancos. Entonces vamos a tener una columna que es totales. Una columna que va a indicar el saldo y sumas iguales, que luego lo vamos a hacer. Entonces nos vamos a cheques ajenos. En cheques ajenos, en el Banco Mercado, tenemos un monto de 700,000. Ese es el monto que tenemos en mercado. ¿Y cuántos cheques se ha emitido? En cantidad de 800. Entonces 800. El Banco Ganado. Banco Ganado tenemos un monto de 850,000. La cantidad de cheques emitidos para este caso es 900, que nos da como dato.
Banco Créditos, 400.000 es el monto del cheque. Luego tenemos la cantidad de cheques, que es 500. Banco Luna, ¿cuánto es el monto en cheques ajenos? 150.000. 150.000. La cantidad de cheques emitidas es 300. Banco de la Unión. En el Banco de la Unión, 200.000 es el monto. La cantidad de cheques llega a ser 200. Banco Central, en este caso Banco Estatal, el del Estado, tenemos un dato de 720.000. Los montos de cheques emitidos es de 50. Entonces eso llegaría a ser en cuanto a los cheques ajenos. Los cheques propios, que es el segundo enunciado, recibidos en Cámara de Compensación, está el Banco Santa Cruz. Para empezar, existe una cantidad de 600 cheques, un monto de 580.000. Entonces tenemos un buen dato. En mercado, 800 cheques. Y un monto de 720.000. 720.000. Ganado, un número de cheques de 800 igual. El monto en este caso es 650.000. Para créditos, la cantidad de cheques que tenemos en créditos es 600. El monto es 900.000. Luna, $400 cheques en cuanto a los números de cheques emitidos. Y el monto es 50.000. De la Unión, 100 cheques. Y el monto es 100.000. En el Banco Estatal, número de cheques, 10 cheques. El monto, 120.000. Hasta aquí ya tenemos registrado lo que son, en este caso, los cheques, vuelvo a repetir, ajenos, revisados y remitidos a la Cámara de Compensación. Los otros son cheques propios recibidos. Son muy diferentes. Tienen que saber identificar bien el término, en este caso, de la lectura, ¿no?
porque nos dice cheques ajenos revisados y remitidos a la Cámara de Compensación, cheques propios recibidos en Cámara de Compensación. Entonces ahora vamos a encontrar las diferencias. Si bien tenemos un monto en cheques ajenos y también en cheques propios, la diferencia mayor, este es como el libro mayor. La diferencia mayor, en este caso el saldo que exista de la diferencia, se registra, en este caso, en la columna donde es el mayor. Si en el primero vamos a ver, tenemos 600.000 menos 580.000, que nos va a dar una diferencia de 20.000. Entonces, ¿dónde llega a ser el saldo mayor? En esta sección. En esta sección, que es 20.000. Porque el saldo está 600.000 es mayor que 580.000. Luego tenemos el siguiente dato, que es 720.000 menos 700.000. Entonces vamos a tener un saldo mayor en esa parte que llegaría a ser saldos en contra. 20.000. La siguiente diferencia, 650.000 menos 850.000, obvio que tenemos un saldo mayor, en saldo a favor de ¿cuánto? De 200.000. Entonces vamos a registrar en esta sección 200.000. 400.000 menos 900.000, hay un saldo de diferencia de 500.000. Entonces, este es en el saldo que vamos a tener. La diferencia mayor se queda en el dato mayor. Luego está 150.000 menos 50.000. Tenemos una diferencia de 100.000. En el de la unión, 200.000 menos 100.000. Nuevamente tenemos una diferencia de 100.000. En el último, 720.000 menos 120.000, hay una diferencia de 600.000. En esa parte que 720.000 es el mayor. Entonces, para este caso, que ya tenemos todo, vamos a tener que registrar los totales de cada columna. ¿Cuánto es el monto total de saldo a favor? 20.000 más 200.000 más 100.000 más 100.000 más 600.000. Eso me da un resultado de 1.020.000. ¿Cuánto es el monto total de esta columna? Nos vamos a tener que encontrar 600.000 más 700.000 más 850.000 más 400.000 más 150.000 más 200.000 más 720.000. Tengo un saldo de 3.620.000. Esa es la sumatoria total. Cantidad de cheques. Cantidad de cheques, voy a tener 1.000 más 800 más 900 más 500 más 300 más 200 más 50. Eso me da una suma de 3.750. Lo propio en esta columna, 600 más 800 más 800 más 600 más 400 más 100 más 10, me da una suma de 3.310. En la parte de sección de montos, 580.000 más 720.000 más 650.000 más 900.000 más 50.000 más 100.000 más 120.000 me suma 3.120.000.
Esto es fácil de sumar, en mente 520.000, porque solo son dos datos. Entonces, si nosotros vemos, solamente vemos la columna de saldos a favor y saldos en contra, tenemos mayor, en este caso, tenemos un dato mayor. Primero vamos a ver la columna de cheques ajenos y cheques propios. En la columna de cheques ajenos tenemos un dato mayor a cheques propios, porque es 3.620.000 menos 3.120.000, una diferencia de ¿cuánto? De 500.000. Entonces, vamos a tener que realizar esa diferencia. En este caso, para esta columna. ¿Qué saldo vamos a tener en ese sentido? Vamos a tener saldos. Nuestro saldo que tenemos mayor llegaría a ser a favor. Entonces la diferencia de 3 millones, estoy sumando el monto de cheques ajenos y estoy agarrando el monto de cheques propios. La diferencia de 3.620.000 menos 3.120.000 me da un dato de 500.000. Entonces eso voy a registrar, esa columna voy a registrar en esta parte, 500.000. Lo propio voy a registrar en esa parte, ¿no? Porque hay una diferencia de 500.000. Voy a copiar prácticamente. Y voy a tener que realizar otra columna de sumas iguales. No me tiene que cuadrar. Sumas iguales. Entonces, aquí no tengo nada que sumar. Siempre voy a poner al lado donde es menor en este caso. Ahora, cuando voy a hacer la diferencia, ¿no? Eso valga la explicación. He hecho la diferencia entre cheques ajenos menos cheques propios. Luego también vamos a hacer la diferencia entre saldo a favor, que es 1.020.000 menos 520.000, que también es 500.000. La diferencia, obvio, porque hay una diferencia ahí que va a ser casi el mismo dato, pero voy a registrar ese monto siempre al lado menor. En este caso el lado menor es en cheques propios y saldos en contra. Si hubiese sido en saldos cheques propios 3.640.000, hay una diferencia de 20.000. Esos 20.000 les registraría a este lado, que es cheques ajenos, y aquí va a decir saldos en contra y no decir saldos a favor. Esa es la diferencia. Entonces, ahora, como no tengo nada que sumar en saldos en favor, entonces tengo 1.020.000. Aquí tampoco tengo nada que sumar, porque no tengo ninguna columna. Es 3.620.000. En esta sección sí tengo que sumar, que la suma de los dos me tiene que dar 3 millones, lo mismo que el saldo que tengo en cheques ajenos, 3.620.000. Y aquí me tiene que dar el mismo saldo de cheques a favor, que es 1.020.000. Entonces, ese dato es el que tengo ahora. Entonces yo voy a cerrar viendo esta columna. Voy a hacer esta columna.
ya viendo en ese sentido, se podría decir que estos datos me tienen que igualar en el monto. Lo propio esto me tiene que igualar con esto. Pero no se confundan. Muchas veces cuando yo tomo examen, cuando suelo tomar examen, les cuadra el dato, así como les estoy mostrando. Y cuando vienen a hacer las divisiones, me dicen, licenciado, me ha cuadrado. No porque el resultado sea igual, está bien. No, eso quiero que sepa muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces esta columna que está aquí, en cheques propios, me registran a este lado cheques ajenos. Y esto que está cheques ajenos, me registran a ese otro lado. Y para empezar, desde ahí está mal, ¿no? Porque tiene que registrarse en donde pertenece. Por eso es buena la lección de comprensión en ese sentido, en esta sección. Entonces, en este caso, tienen que saber muy bien la comprensión de lectura. O se confunden y me andan mezclando, como dice aquí, la comprensión, cheques propios rechazados por el banco, me unen con cheques ajenos, revisados y emitidos. O sea, el 1 con el 3, quiero decir. Y el 2 con el 4 me unen. Entonces, para empezar ya está mal, ¿no? Entonces, tienen que tener muy bien la comprensión de lectura para que se haga este ejercicio. Vuelvo a repetir, no por el hecho de que cuadre está bien, sino mucho depende de la comprensión de lectura que va a realizar el que va a resolver en el ejercicio. Viendo ya el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a tener que ver la parte de los registros contables. Entonces, en la parte de los registros contables, hace mucho la interpretación también del cuadro. En este caso va a ser 1. Y lo primero que tenemos nosotros como dato es, solamente vamos a tomar en cuenta para este caso los datos de cheques ajenos, el monto total. La cuenta que utilizamos es documentos de cobro inmediato. Documentos de cobro inmediato. Es la cuenta que utilizamos para el registro de cámara de compensación en saldo a favor. Entonces, aquí tengo un error, voy a tener que eliminar, nuevamente voy a tener que hacer. Documentos de cobro inmediato. La subcuenta vamos a utilizar documentos de cámara de compensación. En el haber, obligaciones, ¿qué es lo que vemos? Con el público a la vista, porque son cheques, ¿no? Y utilizamos esa cuenta cuando son cheques. Mayormente los cheques que se emiten son de
cuentas corrientes. Y como subcuenta, en ese caso va a ser diferente, que es acreedores por documentos de cobro inmediato. Y vamos a registrar el monto. El monto de saldo a favor, el total, no está dando de sumas iguales, el total que es 3.620.000. Lo mismo va a entrar en el mismo monto, 3.620.000. Entonces ahora voy a pasar al siguiente asiento contable, que llega a ser el número 2. Voy a repetir este asiento contable, que es la cancelación, la recepción de cheques ajenos. Ahora voy a registrar lo que son la presentación de cheques ajenos. Va a ser Banco Central de Bolivia, la subcuenta, cuenta corriente y de encaje, el primer asiento contable, vuelvo a repetir, es el asiento contable de la recepción de cheques ajenos. Esto llega a ser el asiento contable de la presentación de cheques. Entonces la cuenta que estaba en el asiento número 1 en el debe, ahora voy a llevar al haber, que es documentos de cobro inmediato. Tengo el 01, que es documentos de cámara de compensación. El monto va a seguir siendo el mismo hasta el asiento número 3, ¿no? Porque estoy tipo como regularizando, es como cuando estuve haciendo el asiento contable de constitución de bancos, es el mismo, ¿no? Vamos a regularizar 3.620.000. Vuelvo a repetir, esta es la recepción de cheques ajenos, este asiento contable es la presentación de cheques ajenos, y este último asiento contable con el mismo monto, no el asiento contable del ejercicio, llega a ser por la confirmación de fondos. Se registra cuando existe ya confirmación, existe fondos en el cheque o fondos en el banco, entonces se va a registrar. Entonces, ¿qué cuenta yo voy a utilizar? La cuenta que en el asiento número 1 está en el haber va a ir al debe. Obligaciones con el público a la vista. La cuenta que está en el asiento contable número 1 en el haber, en este caso, va a ir al debe. $211.04, que es acreedores por documentos
de cobro inmediato. ¿Qué cuenta viene al haber? Viene la cuenta 211, obligaciones con el público a la vista. Obligaciones con el público a la vista. La subcuenta, ahí hay un error de typeo, lo van a corregir por favor. 211.01, que es cuentas, depósitos en cuentas corrientes. Depósitos en cuentas corrientes. Entonces, este es por la confirmación de fondos. El monto sigue siendo 3.620.000 y 3.620.000. Luego tenemos el último asiento contable, que es el número 4. Ya no va a ser por el monto que ya hemos registrado, los 3 millones en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta tenemos en el debe? Vamos a registrar en ese caso la cuenta que existe, el monto que existe en cheques propios, 3.120.000. Solo tiene un asiento contable, que es el código es 211, obligaciones con el público a la vista. Como es propio, se registra directamente, ¿no? No hay ningún asiento de ajuste. Va a ser depósitos en cuentas corrientes. En el haber, directo va a ir a la cuenta estatal, que es Banco Central de Bolivia. Como subcuenta, cuentas corriente y de encaje. Cuenta corriente y de encaje. ¿Cuánto es el monto? 3.120.000. Lo propio aquí, 3.120.000. Pues eso llegaría a ser todo el ejercicio de la primera. Continuamos con la resolución siguiente del ejercicio, que es los cheques rechazados, ¿no? Porque el enunciado que me dice cheques propios rechazados, el otro son cheques ajenos rechazados. El término es muy bueno, es bien entenderlo. Antes me olvidé de algo. En el otro ejercicio sí me olvidé de algo. Ahora es la segunda cámara de compensación. Me olvidé de hacer algo, pero ustedes como tienen cuaderno lo van a poner arriba, ¿no? ¿Qué tiene este encabezado? Banco Central de Bolivia. Ese encabezado me olvidé en el anterior. Lo pueden poner, no es mucho detalle, ¿no? En el ejercicio que hemos resuelto anteriormente lleva como título, después de Banco Central de Bolivia, planilla de encaje. Eso pónganlo. Y en este que vamos a resolver es planilla de cheques rechazados.
Vuelvo a repetir, este detalle me olvidé registrarlo o anotarlo en la planilla anterior que hemos resuelto. Pónganlo ustedes ahorita que están con su cuaderno. Banco Central de Bolivia se mantiene normal con la anterior planilla. Luego, ¿qué va a entrar en la anterior planilla? Va a entrar planilla de encaje. Una vez que ya lo han registrado eso en el encabezado de la anterior planilla, ahora vamos a hacer en esta planilla que es el encabezado Banco Central de Bolivia y planilla de cheques rechazados. Una vez que tenemos ese encabezado, tomamos a registrar ahora las columnas. Saldo a favor. Es lo que estuvimos viendo. Luego, ¿qué es lo que voy a tener en esta columna? Cheques ajenos. ¿Qué monto teníamos en cheques ajenos? ¿Qué dato diré? Era el monto. Luego estaba el número. Tenemos la sección de los bancos. No va a cambiar. Luego estaba los cheques propios. En los cheques propios existe número, monto y está saldo en contra. Ese es nuestro cuadro. De esa manera está planteado nuestro cuadro. El saldo a favor, el monto, número. Estamos ya realizando en este caso la columna, el cuadro, que para ustedes es más sencillo si lo están haciendo en su cuaderno. Ya tengo ya el cuadro. Como el anterior ejercicio, voy a empezar a registrar todos los bancos que intervienen, ¿no? Está Banco Santa Cruz en ambos enunciados. Luego está Banco Mercado. Voy a fijarme en este caso ambos enunciados, ¿no? Los cheques ajenos rechazados y los cheques propios rechazados. Puede que haya algunos bancos que no se repiten en ambos ejercicios, pero voy a realizar solo un banco de ellos que intervienen. Banco Ganado. Luego tenemos el Banco Créditos. Banco Luna. Banco de la Unión. Y el último es el Banco Central de Bolivia, o el Banco del Estado. Pues ahora sí voy a empezar a registrar los datos. Primeramente, los cheques ajenos. En el Banco Santa Cruz, el monto es 60,000. La cantidad de cheques en Banco Santa Cruz para que exista este monto es 60 cheques. Luego está el Banco Mercado, que tenemos un dato de 72,000. La cantidad de cheques llegaría
que emitió es 80. Tenemos el banco ganado, 65.000 es el monto. La cantidad de cheques emitidas es 80. Banco créditos, 180.000. Liz, ¿eso no son los cheques propios rechazados? No, a ver, vamos tenemos que registrar la columna de los cheques propios rechazados. Sí, está bien. Tiene razón su compañero, ¿no? 60.000, 72.000. Entonces, esta columna de aquí tenemos que cambiarlo. Ahorita vamos a poner. Voy a eliminar porque si no, no va a entrar. Por cheques propios rechazados. Y aquí llegaría a ser cheques ajenos. Ya. 180.000. Y el monto de cheques es 100. De la Luna no hay, de la Unión tampoco y Central tampoco. Entonces nos vamos a ir al siguiente, que son los cheques ajenos rechazados, que ya lo hemos corregido. En Santa Cruz tenemos cheques emitidos de 100. El monto, 100.000. Mercado, 10 cheques. El monto, 10.000. Ganado no hay. Créditos, sí tenemos en créditos, que es 50. El monto es 50.000. De la Luna no tenemos. Unión, de Luna no tenemos. Unión sí existe. Cantidad de cheques emitidos en Unión es 20. Y el monto es 20.000. Ahora realizamos la diferencia. 60.000 menos 100.000, tenemos una diferencia de 4.000 que va a venir a este lado. Entonces, 40.000. Luego está 72.000 menos 10.000, que va a haber una diferencia de 60.000.
En el siguiente, ganado, no hay con qué restar. Obvio que el saldo va a venir directamente aquí, 65.000. Crédito sí existe. Y vamos a tener una diferencia de 180.000 menos 50.000 es 130.000. De la luna, o la luna no existe, de la unión sí, tenemos un dato de 20.000. Y en Banco Central no existe en ambos. Entonces los totales. Dice en el Banco Mercado, ¿no? Sería saldo a favor 62.000. Ah, sí, gracias por la aclaración. Si tenemos 72.000 menos 10.000. Ahorita voy a corregirlo. $62.000. Ya, muchas gracias por la aclaración. Ahora entonces voy a tener que hacer la suma, ¿no? 62.000 más 65.000 más 130.000 me da una suma de 257.000. En monto, en cheques propios, que es rechazados en ese caso, 60.000 más 72.000 más 65.000 más 180.000, tengo una suma de 377.000. En cuanto al monto de cheques, 60 más 80 más 80 más 100, 320. Y en esa sección, 100 más 10 más 50 más 20, está más fácil de 180. $100 más 110 más 50 más 70, 180.000. También va a ser fácil porque si era 100 es 100.000, lo mismo hacer repetido. Entonces esto también es sencillo, la suma no necesito calculadora, 60.000. Entonces, ¿qué es lo que ahorita me faltaría a mí realizar en esa parte? Entonces, saldo a favor. Ustedes van a continuar con la columna, por favor. Yo solamente voy a hacer esta recta que es de la fila. Y aquí tenemos la columna sumas iguales. Entonces, la diferencia entre 377.000 menos 180.000 es 197.000. Lo propio voy a registrar de este lado, 197.000. Lo demás es menor que el otro. Voy a sumar. Aquí no hay nada que sumar, solo copiar 257.000. $377.000. Aquí tiene que sumarme los 377.000. Y aquí me tiene que sumar los 257.000. Ahora sí, es la segunda cámara de compensación de los cheques rechazados. Si ustedes pueden ver, tenemos ya terminada
el cuadro o la planilla, en este caso de cheques rechazados. Entonces, ¿qué nos faltaría realizar? Nos faltaría realizar los registros contables de esta planilla, que es diferente a la primera planilla, ¿no? La primera planilla es lo que hemos hecho en la anterior, es la primera cámara de compensación más su registro contable. Esta es la segunda cámara de compensación más su registro contable. Entonces voy a empezar a realizar el registro contable de esta cámara de compensación. Asiento contable número 1. Vamos a registrar lo que es Banco Central de Bolivia, que esto se mantiene normal. Es diferente el registro contable de esta planilla, no es el mismo. Banco Central de Bolivia. Su subcuenta cuenta corriente y de encaje. En el haber obligaciones con el público a la vista. La cuenta que vamos a registrar la subcuenta depósitos en cuentas corrientes, depósitos en cuentas corrientes, el monto, vamos a registrar el monto. Tenemos un saldo a favor de ¿cuánto? De 197,000. Entonces ese monto vamos a registrar primero, 197,000. Aquí sí se toma en cuenta ya el monto de la diferencia. Ese es el saldo a favor que tenemos nosotros en cuanto a 197,000. Ahora, en este caso nos ha salido saldo a favor de 197,000 porque lo que estaba en la parte de la columna de cheques propios, en ese caso era saldo a favor. Si hubiese salido estos 197,000 de saldos en contra, porque hay la otra columna que está en la parte derecha, entonces este asiento contable cambiaría, ¿no? Si es saldo en contra, por ejemplo, si fuera eso, quiero que se anoten o pongan aclaración en su cuaderno. Si me saldría, si el monto mayor fuera en saldos en contra, entonces la diferencia va a ser hacia el saldo en contra. Entonces el dato de este ejercicio contable cambia, ¿no? Aquí me confundí nuevamente. Va a venir lo que está aquí en el haber, va a venir al debe, como obligaciones con el público a la vista, con depósitos en cuentas corrientes. Y esta cuenta que está en el debe va a venir al haber. Entonces va a ser un asiento apolcado, ¿no? Si tengo un saldo en contra. En este caso tenía saldo a favor. Entonces cuando es a favor ingresa a caja. Y en este asiento contable, en los últimos dos asientos contables no hay ningún detalle. Todo es normal, siempre se va a hacer de esa manera, que vamos a registrar ahorita el monto de saldos de cheques propios, ¿no? Que es 377,000. Entonces el asiento contable en este caso llega a ser Banco Central
de Bolivia. Como está en la parte de saldos a favor, entonces va a ser igual que el primero, ¿no? Está en esa sección. Cuenta corriente y de encaje. Y en el haber, lo mismo que el de arriba, porque está en la columna, en la parte izquierda, y el 377.000 está en la columna saldo a favor. Vale a repetir, los últimos dos registros contables no modifican ningún cambio cuando hacemos ejercicios. Entonces, obligaciones con el público. Ah, no, esto es una cuenta. Obligaciones con el público a la vista. La subcuenta depósitos en cuentas corrientes. El monto que tengo en la columna de la parte izquierda, en lo que son cheques propios, el monto total es 377.000. Ahí ya voy a sumar el total, 377.000. Y voy a realizar el último registro contable de la columna derecha. El monto que tengo en la columna derecha. Entonces, como la columna derecha es saldo en contra, al lado de saldo en contra está lo que son cheques ajenos, y tengo un dato de 180.000, la suma total. Entonces, el registro contable de esta sección es obligaciones con el público a la vista. La subcuenta depósitos en cuentas corrientes. En la parte del haber, Banco Central de Bolivia. La subcuenta cuentas corriente y de encaje. El monto es 180.000. Y tenemos 180.000. Entonces esto llegaría a ser el registro contable para este caso de los cheques rechazados.
Entonces, lo que nos pedía realizar era registros contables de la primera, la planilla de la primera compensación, ya lo hemos hecho con su registro contable. La segunda compensación, que es anterior a este registro contable, y su registro contable, que ahorita lo hemos visto. Eso llegaría a ser en cuanto a la resolución del ejercicio número 1. ¿No? Para yo empezar a resolver el ejercicio número 2, necesito mucho tiempo. Es fácil de resolver, solo que es mucho tiempo es lo que me cuesta resolver ya, porque es diferente, es el enunciado del ejercicio número 2. Entonces eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es el día martes, porque hoy es la última clase de la semana. Entonces nos vemos el día martes para la resolución